Hemos invitado a los abogados de Linares, la Asociación Gremial de Abogados de Linares, que tiene hartos miembros, 60, 70, 80, no sé cuántos son, y invitamos al presidente y al secretario. Ya está con nosotros el secretario y en un minutito viene y llega el presidente. Don Héctor Hernández, ¿cómo está? Un gusto saludar. Muy buenos días, Raúl, agradecido por la invitación. La verdad que como asociación de abogados sentíamos que teníamos que algo aportar y decir en este proceso, en esta situación que está viviendo el país. Es una situación bien compleja, o sea, por el nivel de violencia, todo eso, pero cambiar la Constitución también tiene su grado de complejidad. Se puede, me imagino, pero no es tan fácil como cambiarla así y mañana está lista. Por supuesto, tiene grados de complejidad que son propios de procesos complejos dentro de la sociedad. Porque pero me gustaría antes señalar que eres abogado, eres académico en la estudiaste en la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción. Y bueno, académico por aquí, por allá, por varios lados y bueno, ejerciendo la profesión para ir conociendo un poco el nivel. O sea, estar trabajando permanentemente en el tema, digamos. Sí, si bien no soy constitucionalista, no es mi área específica, pero la verdad que uno está directamente relacionado también. Mi área de expertise es el derecho laboral, el derecho civil. Soy profesor de Derecho de Agua hace muchos años en distintas universidades, muy de aquí que es un tema propio de nuestra zona y mi ejercicio lo he basado en esas materias. Pero por supuesto uno está muy ligado a la Constitución desde el momento que la Constitución establece el marco general de funcionamiento de nuestro ordenamiento jurídico en general. Pero me gustaría y de ahí va bajando, digamos. Algunas preguntas, porque las constituciones cada país tiene una constitución. Sí, unas grandotas y unas chiquitas. Así es, así es. ¿La de nosotros está en el medio, no? Sí, no creo que sea la más larga, ni dentro de las constituciones, digamos, una constitución, digamos, moderada desde el punto de vista de la cantidad de artículos, dentro también de la cantidad de reformas que pueden tener, más de 30, digamos. Yo contaba una anécdota, incluso en el programa de la mañana, que sirve un poco para demostrar, ejemplificar esta situación de las constituciones. Del primer día de clase de Derecho Constitucional, recuerdo muy bien, mi profesor don Tarcisio Oviedo, que llegó con una maleta, 2 maletas cargadas de libros, y los puso sobre el escritorio, lo abrió y estaba lleno de libros de distintos tamaños. Y nos dijo, jóvenes, aquí tienen las constituciones del mundo, revísenlas. Y efectivamente había constituciones que tenían 700, 800 artículos. Habían otras como la americana que tenía 10 artículos. Cortitas. Claro, la americana tiene 10 artículos, pero tiene 25.000 enmiendas, que es otra cosa, digamos. Y constituciones con mayor o menor cantidad de artículos. ¿Por qué explico esto y que nos sirvió de ejemplo aquello? Porque también determinar cuánto le vamos a poner a la Constitución, qué es lo que va a ir dentro de la Constitución, es un tema a debatir también. O sea, ¿vamos a normar todo? Vamos a normar todo o solo los principios generales, y desde ese punto de vista vamos a dictar artículos que expresen esos principios generales. Y esa también es una gran pregunta, que es una pregunta también que la sociedad debe hacerse dentro de un contexto, entre comillas, en que hay cosas que se han ido resolviendo dentro de nuestro país a través de distintas normas. Porque también, para que la gente lo sepa, la Constitución establece el marco, pero después de ese marco usted tiene que hacer la bajada de esa norma. Y esa bajada se hace a través de las leyes que se han ido dictando en Chile. Hagamos un par de cosas. Chile en este minuto debe tener 20 y tantas mil, 22.000, no sé cuántas le vamos, pero de ese orden. Sí. Ahora, ¿cuántas leyes han venido después de que está la Constitución? Ahora, si hacemos una nueva, ¿qué va a hacer con esas leyes? ¿Quedan obsoletas? O sea, porque gente tenía su parcelita, como decimos, no sé, su jubilación, alguna cosa, pero está basada en una ley que el cambiar la Constitución le quita todo el peso. Claro, también eso es una discusión que se da. En términos teóricos no ocurre aquello. No ocurre aquello porque la normativa cumple con la legitimidad de la dictación. Ha sido dictado por un Congreso. En el caso de las leyes que se han dictado por el Congreso, digamos, desde el año 90 en adelante, por lo tanto cumplen con ese requisito previo de legitimidad de dictación. ¿Cuál es el ente legítimo para dictar las normas? El Congreso Nacional, elegido por todos los ciudadanos. Y desde el punto de vista, desde el momento que esa norma ha sido dictada por ese Congreso, tiene legitimidad. Otra cosa es determinar si después de dictada esta nueva Constitución, esa ley cumple o no con el sentido que está indicándose en esa Constitución. Por dar un ejemplo, si mañana modificamos el derecho de propiedad, ese es uno de los grandes temas dentro de la discusión que se ha ido dando y que uno escucha en la calle, digamos. Si mañana modificamos el derecho de propiedad, por supuesto que el Código Civil, en los aspectos relativos al derecho de propiedad, tendrá que modificarse. Porque ahí se regula in situ cómo se ejerce este derecho de propiedad.
y una serie de otras normas relacionadas al derecho de propiedad. Pero si uno va moviendo, haciendo hasta la base, digamos, eso se encuentra que la propiedad, el derecho, o es mío o es del Estado finalmente. O sea, ¿cómo es que llegamos a una de esas dos? Eso es una buena dicotomía. Claro, porque su casa es suya o es del Estado finalmente. Claro. Ustedes se la prestan, no sé, pero eso es que la Constitución tiene que pensar eso hasta el fondo. Por supuesto. Yo creo que dentro de los grandes debates que todavía quedan vigentes respecto de la legitimidad de la Constitución del 80, que yo en eso soy muy legítimo, es una Constitución que ha ido funcionando bastante bien con el tiempo, desde el punto de vista del orden dogmático y constitucional, es decir, de la aplicación de la misma, ha ido bajándose correctamente en el tiempo. La gran pregunta que todavía mucha gente se hace, o más bien el gran cuestionamiento, es que la forma en que se regula el derecho de propiedad dentro de nuestra Constitución está muy acotado, está muy cerrado respecto de proteger ciertas parcelas de propiedad para ciertas personas, ciertas instituciones. Ahí hay un nudo, se dice. Ahora, ese nudo, entre comillas, la misma Constitución trató de salvarlo, pero yo creo que ahí efectivamente uno puede correr un poquito el cerco. Un poquito, digo yo. Por lo menos esto lo planteo desde mi punto de vista. Porque como usted bien lo dice, existen dos grandes sistemas dogmáticos en la teoría jurídica. Uno podría decir que es un sistema intermedio, digamos. Pero es uno donde la propiedad es básicamente particular, o uno donde la propiedad es estatal, colectiva, del rey, como se dice en Inglaterra, pero no es necesariamente la persona individual. Y nuestra Constitución consagró un sistema de propiedad individual, claro. Donde la persona inscribe algo, se hace dueño de esas cosas y lo mantiene y es protegido y amparado por un recurso incluso, que es el recurso de protección, que establece que usted puede tener derecho a amparo de ese derecho de propiedad. Lo que compré, lo que inscribí es mío, ¿ya? Versus un sistema donde la propiedad sea colectiva, es decir, sea de todos. Yo no sé si el chileno esté interesado en que su casa sea de varias personas. Claro, pero eso hay que conversarlo bien antes de o sea, cuando se está haciendo la Constitución. Es que ese es un tema, porque claro, cuando la gente dice queremos cambiar el derecho de propiedad y establecer otro sistema, otro mecanismo, mucha gente que dice eso en la calle, creo yo, está pensando en ese sistema, de una propiedad colectiva. Yo no sé si todo el mundo está de acuerdo con eso. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Pero sí creo que la propiedad debe tener un sentido un poquito más social, un fin social. Sirva para algo, o sea. Que tenga, mire, los americanos en esto, y déjenme salirme solo en esto, han sido muy hábiles en el tiempo. Los americanos tienen un dicho que dice algo así como NIMBY, no in my back. ¿Qué quiere decir eso? No en mi patio. Por ejemplo, la propiedad tiene que cumplir una función. Por ejemplo, si mañana se instala una empresa en mi patio, esa empresa que puede dar mucho trabajo a mucha gente me va a generar un perjuicio. En el sistema americano, ese señor que está viviendo colindante con la empresa tiene derecho a que se le indemnice. ¿Qué quiere decir eso? Que la propiedad tiene una función social también, ¿entiende? Ese señor de la empresa tiene derecho a tener su empresa ahí si cumplió con todas las normativas. Pero ese señor que está colindando con la casa también tiene derecho a que se le resguarde su mismo derecho de propiedad. Y los americanos crearon esta figura que dice no in my back, que quiere decir que le resguarden su derecho de propiedad y se le indemnice este perjuicio. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que la propiedad también puede cumplir un fin social. Y la Constitución algo de eso dice, pero ahí no se ha avanzado. Y yo creo que ahí podemos avanzar. Hay una responsabilidad social de las empresas con su medio, donde están. O sea, no puede llegar y contaminar todo porque yo vivo al lado y me echa a perder mi salud. Y en eso yo creo que en Chile estamos al debe. Si bien hemos avanzado en materia de legislación medioambiental, hoy existe el delito de daño ambiental, tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, una superintendencia que aplica multas de 1000 UTM, o sea, de cantidades grandes. Yo personalmente en mi ejercicio profesional he sido abogado del Servicio de Salud y me ha tocado ver sumario sanitario y yo apliqué en su minuto multas del máximo rigor. O sea, la institucionalidad, entre comillas, existe, digamos. Entonces, ahí podemos avanzar, yo creo que ahí tenemos un punto en que efectivamente podemos avanzar. Pero ¿hasta dónde? No sé, digamos. Claro, estamos en conversación a través de Canal 5 y también de Radio Ancoa con Héctor Hernández, que es secretario de la Asociación de Abogados Veterinares. Porque este tema de la Constitución se habla harto, pero normalmente casi nadie ha leído la Constitución. Y ahora leerla tampoco es una cosa de llegar y leer, hay una exégesis, hay una interpretación que hacer que es bastante compleja. Así es, así es. Entonces, redactarla también es difícil y en cualquier minutito se va a sumar también otro abogado a nuestro panel de conversación que esperamos
pueda ir clarificando algo que para nosotros, los que no estamos metidos en las leyes, puede ser bastante difícil. Así es. Bueno, a propósito de eso mismo, que se nos va a sumar lo más probable Bernardo Meligoski, que es nuestro actual presidente. Déjame agradecerte, Raúl, la invitación, porque también para nosotros esto es una forma de dar a conocer la disposición que tiene la Asociación de Abogados de Linares, que está integrada por alrededor de 64, 65 colegas dentro de la plaza, digamos, y que estamos con toda la disposición a hacer también un vehículo. Esa es la idea. Una especie de catalizador también de las inquietudes de la gente. Nos ponemos a disposición como asociación. Nosotros nos vamos a reunir en una asamblea ordinaria dentro de la próxima semana. Estamos en ese proceso de convocatoria. Y ahí vamos también a debatir junto a lo más probable que algún académico de renombre nacional, que varios de nosotros hemos contactado porque están disponibles a trabajar también con esto. Para poder debatir estos aspectos y ser también un colaborador de las ideas de las demandas sociales, lo que la gente dice en la calle y que nos comenta a nosotros también. Claro, hay gente que propone, a ver, miremos a un país que admiremos, que uno sea y tomemos esa constitución y la adaptamos, pero las constituciones nos sirven, yo pienso, porque recoge idiosincrasias, recoge un montón de cosas que con los noruegos no tenemos nada que ver, o sea, somos muy distintos. Así es. Con cualquiera que nosotros podríamos decir, sigamos esa constitución, no sirve. No, no sirve. La verdad que desde ese punto de vista uno tiene que aceptar sus virtudes, pero también sus defectos. Y uno, entre comillas, de nuestros problemas es que efectivamente somos un país todavía que, si bien para muchos indicadores este es un país desarrollado, la verdad que... La macroeconomía anda bien. La macroeconomía podremos dejarla allá, pero la micro, que es la realidad que vemos todos los días, todavía somos un país que está en vías de desarrollo, nos falta mucho. Y evidentemente consagrar todos los derechos habidos y por haber, que sería un ideal y que estoy seguro que todos nosotros estaríamos felices, es un poco complejo, digamos, un poco complejo desde ese punto de vista. Ahora, hay muchas cosas que a lo mejor están malas, pero podría no ser problema de la Constitución. Por ejemplo, uno habla de los robos. Oye, autoridades, y Pedro, Juan y Diego y los amigos también han robado, pero eso no es problema de la Constitución. No. Y están los mecanismos para sacarlos para la pampa, pero ¿qué pasa? Bueno, efectivamente la Constitución no establece el marco punitivo general, sino que establece un sistema orgánico, es decir, establece quién va a ejercer el control de la juridicidad, es decir, quién está a cargo de aplicar la justicia. Y en eso la Constitución tiene un capítulo específico que se refiere al Poder Judicial y que establece que existen tribunales integrados por jueces, cortes de apelaciones, Corte Suprema, y establece los recursos para poder hacer efectivos esos derechos o perseguir esos delitos. Pero la aplicación práctica está establecido en leyes comunes, que no son la Constitución, que son el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, y ahí se establece, digamos, los mecanismos, y en la Constitución, por supuesto, está establecido también la existencia de la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, son los organismos que se han ido creando, y que son además modificaciones que se le incorporaron a la Constitución esta del 80, y que es la que tenemos actualmente. Pero efectivamente son cosas distintas. En materia de persecución penal es otro, digamos, el gallo que canta, digamos. Claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, la desigualdad entre los sueldos? De repente uno gana 301 y el otro gana 9 millones. O sea, ¿cómo metemos la Constitución ahí? ¿Hay algún artículo que pudiera...? Bueno, precisamente yo creo que en esos aspectos uno puede ser un poco más innovador, quizás, pero establecer, digamos, un límite de sueldo yo tampoco creo que sea la solución. O sea, somos una sociedad occidental y en general las sociedades occidentales no están acostumbrados a establecer este tipo de límites. Vuelvo a insistir, somos latinos, somos chilenos, estamos en este continente, pero somos una sociedad occidental, digamos. Quizás otras culturas en Asia, en África, establecerán otros mecanismos, pero nosotros en Occidente en general no se suele establecer este tipo de límite de ganancia de sueldo. Lo que sí se establecen son impuestos a las ganancias, ¿ya? Que eso sí, en general, yo creo que efectivamente nuestro país está quizás un poquito al debe. Claro, pero eso depende de la Constitución o de leyes que están más abajo, digamos. Porque la Constitución es la madre de todas las leyes. O sea, si quisiéramos poner un tipo de normativa propia de eso en la Constitución y la gente lo vota, bueno, irá. Pero no necesariamente eso está en las Constituciones. Eso no va necesariamente en las Constituciones. Por eso digo que es complejo esto. Porque si escuchamos todas las demandas que dice la gente en la ciudadanía, en las protestas, en la calle, digamos, claro, parece que en la Constitución tenemos que ponerle de todo y no es así. Vuelvo a insistir, las constituciones para que funcionen
y sean aplicables, porque vuelvo a insistir, cuando el profesor mostraba, vuelvo a esa anécdota, esa constitución que tenía 700 artículos, el gran problema de esa constitución es que no se cumplía. Porque ¿cómo haces cumplir una constitución que dice que que incluso se consagra el derecho a la felicidad? Tú vas a ser feliz. Tienes que andar por la calle sonriente, claro. Mire, efectivamente hay naciones que tienen el derecho a la felicidad. Tenemos un caso cercano aquí en Venezuela. Pero hablemos de países desarrollados. Noruega y ciertos países eslavos tienen el derecho al ocio y a la felicidad. Es cierto, incluso la Constitución de Estados Unidos dice que propende a la felicidad de sus habitantes. Pero son sociedades que han llegado a un nivel de desarrollo económico y de provisión de esas necesidades básicas, salud, vivienda, educación, esparcimiento, y ya lo tienen resuelto. Y están en otra esfera de derechos, digamos. Están en otro nivel. Nosotros no hemos llegado ahí, estamos en este otro nivel. Por lo tanto, quizás hay que todavía resolver estas necesidades más pedestres que nos afectan en nuestra realidad todos los días. Seguimos viendo en qué estamos, Canal 5 y también la Radio Ancoa, que estamos entregando este programa porque creemos que es de suma importancia. Estamos, a ver, en las calles, el país, en una forma ya de como 3 semanas. Se pedían una cosa, pero vimos cambiando y ha tomado mucha fuerza el cambio de constitución. Pero esto es un tema grande y por lo tanto hemos pedido si pueden estar los abogados de Linares y gentilmente quieren estar, por lo menos la asociación. Y saludamos al presidente que ya está con nosotros, Bernardo Belivas, que un gusto de salud. Un gusto a usted, un gusto a todos los auditores. Bueno, estábamos conversando ya con Héctor Hernández, que es el secretario, viendo y tenemos algunas cosas ya medias adelantadas, algunas cosas, pero cambiar la constitución no es de mañana estamos con constitución nueva, por ni una semana. ¿Cuánto demoramos, Bernardo? Sí, yo creo que ustedes ya tienen que haber tocado el tema. Primero hay que cifrar las expectativas. Un cambio de constitución es algo que está claro, que es un hecho, porque no solamente la oposición, sino que el presidente ya... Anoche lo anunció. Lo anunció. De tal forma que ya estamos en el escenario de que vamos a darnos una nueva carta. Lo primero es decir que, desde el punto de vista técnico, ya la Constitución no va a solucionar todos los problemas de la gente. Sí, lo comentamos. No pongamos tantas expectativas. Exactamente. Eso es lo primero para que la gente lo entienda. Ahora, depende del mecanismo que adoptemos como sociedad, va a depender cuánto se va a demorar una carta fundamental. Pero hablábamos fuera de pantalla que efectivamente menos de 1 año y medio, 2 años, es casi imposible. ¿Por qué? Porque no solamente está la elaboración del nuevo pacto social, sino que está posterior a eso, debidamente informado, la aprobación y la ratificación a través de un mecanismo que va a ser claramente un plebiscito. Así es. Vamos por partes. Yo creo que, claro, habría que hablar del mecanismo de varios temas. Tenemos, vamos por partes. Primero, plebiscito de entrada. Ya, para que si queremos o no queremos. Tiene que ser legitimada por la sociedad. Ya. El plebiscito Segundo, es el mecanismo. El mecanismo que, por lo que se vio ayer, la oposición, en términos generales, le dijo al presidente, señor, aquí se quiere una asamblea constituyente. ¿Qué significa la asamblea constituyente? Es un órgano que, en definitiva, está fuera de nuestra carta constitucional. Legal, digamos, a lo que está ahora. Exactamente, es borrón y cuenta nueva. Y eso hay que definirlo, y lo tienen que definir los expertos. Entendámonos que es un proceso largo. Vamos, algunas cosas uno las ha ido explicando, pero veamos, asamblea constituyente no es lo mismo que un parlamento constituyente. Así es. No es lo mismo. Y yo creo que ahí podemos conversar un poquito. Bueno, si me permite, solo para explicarle a la gente, porque se han planteado varios mecanismos, Asamblea Constituyente, Convención Constituyente, Congreso Constituyente. Son 3 cosas distintas. La Asamblea Constituyente es básicamente un grupo de personas elegidas para legislar la nueva Constitución. Y ahí entra... ¿Cuántos serían del orden de...? La verdad que si uno... también es un tema que, como dice Bernardo, está fuera de nuestra Constitución. No hay marco. No hay un marco. Entonces, si Entonces, pongo 5.000 personas a conversar, no no funciona. Hay que conversar con menos. Uno entendería que debería ser un número similar al que está integrando el Congreso actualmente. Ya, O sea, 150 personas. Más o menos. 200, ya. Claro, representantes por cada provincia, quizás por cada región, mínimo, digamos. O sea, porque es un mecanismo que está fuera de nuestra Constitución. Claro, es extra legal, sí. ¿Ya? Por lo tanto, ahí innovamos absolutamente. Las convenciones, ese es el Congreso Constituyente, la Asamblea Constituyente. Las convenciones constituyentes son una mixtura entre gente elegida para redactar la Constitución y el mismo Congreso, los mismos parlamentarios.
ahí tienes una mixtura. O sea, Pero sería un grupo mucho mayor entonces que la que integra actualmente el Congreso. Pero hay un 300 temita personas. que uno dice, elegimos los parlamentarios, pero no para hacer constituciones los que están ahora. Entonces, a lo mejor tiene otras habilidades, pero para escribir una carta... no siempre. Ese es lo complejo. Por eso digo, porque vamos a hacer una constitución, ¿no es? Sí. No es cualquier- Y el tercer mecanismo que se suele plantear también es que exista un Congreso Constituyente. ¿Y qué quiere decir eso? Que se llama elecciones habituales de parlamentarios y estos parlamentarios mandatados redacten la nueva Constitución. Evidentemente, en la circunstancia en que estamos, veo muy difícil que este Congreso, que está deslegitimado, sea el llamado a redactar la Constitución. Tendría que ser un nuevo Ahora sí, este Congreso. Congreso lo eligió la comunidad. Lo eligió la gente. Hace menos de 2 años, ¿cómo se deslegitimó, digamos? He escuchado recién a un senador que decía que renuncia el presidente y todo el Congreso. No sé si es buena solución o no esa. Eso es caos. Eso es caos. Yo creo que es un poquito irresponsable. Sí, muy un poquito irresponsable. Ahora, hay que precisar ciertas cosas para no sembrar falsas expectativas. Cuando nosotros decimos, y esto es importante en técnica legislativa, que esta Asamblea Constituyente va a redactar esta Constitución, no es tan así. Quien redacta la Constitución son los expertos técnicos. Siempre va a pasar por la mano de expertos técnicos, constitucionalistas. Los constituyentes lo que hacen ahí... Expresan Plantear ideas, los plantear ideas. principios. Sí, los Eso principios. Y usted redacta. Exactamente. Y en eso, ¿por qué es tan importante eso? Porque todos podemos participar en elaborar los principios. Todos. Con preguntas y respuestas. Pregunta, que sí, quieren, lo que- por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico, concreto. Hoy día nuestra Constitución consagra el rol subsidiario del Estado, entregándole a los privados el desarrollo de muchas de las cosas que la gente considera que son fundamentales. Salud, educación. Estamos claritos. ¿Estamos? O sea, el desarrollo de estos derechos los hacen los privados porque el Estado, en términos generales, por nuestra historia, fue ineficiente en algún momento y por lo tanto dijimos, señores, tenemos que darle esto a los privados. Hoy día... O dijeron, porque seamos Sí, justos, seamos la Constitución del 80 tiene un origen, digámoslo, ilegítimo por lo menos, ¿ya? Pero entendámonos que de alguna muchas forma... constituciones redactadas así también. Exactamente. Hoy día, el clamor o lo que se escucha, uno de los cambios constitucionales, señores, no. El Estado tiene que tener un rol solidario. Cambiar la palabra entre subsidiario y solidario cambia, pero brutalmente. Completamente. Cambia, porque en el fondo completamente primero diferente. asume la siguiente responsabilidad. Ya los privados no van a tener a su cargo, sino que es el Estado el que tiene que, de alguna manera, introducirse de lleno en estos derechos que la gente ha consagrado hoy día como derechos sociales fundamentales. ¿Estamos? Sí. Y eso tiene un costo económico, eso tiene un costo administrativo, eso tiene también un proceso largo en el tiempo para que haya la efectiva respuesta que la gente que quiere. ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente no quiere la gente lo que quiere es tener mejor salud. La gente lo que quiere es tener mejores pensiones. La gente lo que quiere es tener respuestas hoy día. Y ojo, por eso es que le digo que la Constitución no. Imagínense nosotros cambiamos a un Estado solidario. Ya, de ¿Cuánto nos subsidiario a solidario. ¿Cuánto nos vamos a demorar en que efectivamente este Estado solidario pueda responder Robusto, un efectivamente, Estado robusto también. responder, Robusto, claro. digamos, a las necesidades hoy día de la gente? Va a demorar, por lo tanto, si nosotros estamos en esta línea, y no lo digo como desincentivando a que vayamos por esa línea, sino que tenemos que ser conscientes en nuestras expectativas. Es decir, señores, cuidado. Por lo tanto, tenemos que tener elementos paliativos. El Estado hoy día tiene que velar por dos cosas. El gobierno, entendamos. Uno, avanzar hacia una nueva constitución y segundo, responder de las demandas solidarias hoy día, de lo cotidiano. Entonces es complejo. Bueno, estamos conversando con el presidente y el secretario de la Asociación de Abogados de Linares, tratando de poner en términos más simples lo que no es Exacto, simple. no es simple. Esa es la idea, que estamos en los mecanismos que ya... Ahora, ¿cuáles ustedes ven más factible que sea aquí en Chile? Con lo que tenemos ahora, porque esto puede cambiar mañana o atrás. No sé, yo creo que lo más lógico podría ser, esto es mi opinión, no sé si no hablo por la asociación, pero yo creo que lo más lógico podría ser un Congreso Constituyente. Yo estoy de acuerdo. Un Congreso Constituyente, es decir, Es más rápido. dentro de la institucionalidad, digamos, participen y quizás con un grado de participación mayor de la
o mayor acceso para efectivamente que la gente, digamos, que no está dentro del mundo político necesariamente siempre participe también, pero puede ser una mixtura también entre... y una asamblea constituyente, poner algunos, pero encontrar quiénes son, decidir quiénes van a ser los 200 tampoco es fácil. ¿Por qué yo digo un Congreso Constituyente? Porque finalmente, a ver, el tiempo... Y uno lo dice porque nosotros, los abogados, dependemos mucho de cómo funciona la economía, claro, pero la gente también, digamos. El tiempo también es un aspecto importante. O sea, mantener un país en un proceso constituyente que dure 5 años, eso es un caos. No, eso significa cerremos más o menos. Siendo realista, que funcione lo más rápido posible, ¿cuánto podríamos dar? 2 a 3 años, digamos, en un proceso relativamente normal. Lo que es claro y que yo creo que compartes tú es que la gente tiene que saber, una asamblea constituyente va a ser más demorosa que lo que que el Congreso Constituyente. Sí. Claramente va a haber, porque en definitiva, entendámonos que en el Congreso Constituyente de alguna forma hay un marco. Sí. Entendemos que ya hay algo, ¿ya? Tenemos, porque en el fondo si hablamos de Congreso Constituyente, entendemos que hay algún mecanismo que, digamos, que está consagrado. O sea, no partimos de cero. Cuando hay una asamblea constituyente, partimos absolutamente de cero. Claro, haciendo la figura que yo decía, hay que hacer la borrón y cuenta nueva. Tú me preguntas, 120, no sabemos cuánto. No sabemos. O sea, tenemos que darnos un marco. Y alguien podría... Y esa es una discusión ya que nos vamos a demorar. Legítimamente, alguien podría perfectamente decir, señor, en el mecanismo está la trampa. Nos dijeron que sí a la Asamblea Constituyente, pero no queremos esta Asamblea Constituyente de 5.000, queremos otro modelo. No sé si me explico. En cambio, en el Congreso Constituyente, de alguna forma, estamos recurriendo a la institucionalidad vigente, ¿ya? Y tenemos, por otro lado, también esta, como dice Héctor, esta mixtura, donde también la comunidad se puede expresar y de tal forma que podemos avanzar un poco más rápido y dar respuestas más rápidas a la gente. A ver, esto básicamente casi todo lo que vamos a hacer es extralegal, o sea, no está definido. Entonces se encuentra con un montón de términos vacuos, o sea, que uno tiene la palabra, pero el concepto, la definición no está tampoco. Claro. A mí, por eso es tan importante lo que nosotros como asociación de abogados, como abogados, estamos llamados a hacer. ¿Qué queremos? Ponernos a disposición de la comunidad de Linares en orden a explicar estas cosas. Oye, Bernardo, un par de cositas. Ustedes se están juntando todos los abogados, pero yo no sé, está la posibilidad de traer un constitucionalista, no sé, alguien que diga y que explique en términos, yo sé que son cuestiones no de leyes en una semana, pero por lo menos tener la mirada. Mira, muy atingente tu pregunta. Efectivamente, ya hemos tomado contacto con un destacado linarense, hijo de un destacado abogado acá que falleció muchos años, que fue también presidente de nuestra asociación de abogados. Me refiero a Tomás Jordán, ya constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional y mano derecha en el gobierno anterior de Michelle Bachelet, justamente en el tema constitucional. Él estuvo trabajando en la Moneda hasta el cambio de gobierno en estos cambios constitucionales y es hoy día una de las palabras más autorizadas en justamente este tipo en esta problemática. Y él viene el próximo viernes 23 a reunirse con nosotros. Sí. Pero eso lo estamos definiendo, todavía no está la fecha exacta. Tenemos una fecha, digamos. Es una tentativa de fecha. La vamos a informar en todo caso. Oye, pueden venir a informarnos aquí nosotros, si esto nos interesa mucho, ir explicando las ideas generales. Y contamos también, inmediatamente, a disposición de nosotros, se nos puso un linarense también, que es muy conocido, Valentín Ferrada, que conoce mucho estos temas, ¿ya? Le estuvimos entrevistando hace una semana o algo así. Por lo tanto, vamos a tener un diálogo enriquecedor, vamos a trabajar. ¿Y cuál es nuestro afán? Más que alimentar nuestros propios conocimientos, es, a través de estos conocimientos, ponernos a disposición de la comunidad. De la comunidad. Y conversar. Es el tiempo de dialogar. Es el tiempo, y voy a ser enfático en eso, es el tiempo de reivindicar la política. No hay y no existe salida a esta crisis si no es a través de la política, entendido en su amplio espectro. Entendámonos,
todo lo que está pasando hoy día en Chile, y así lo hemos diagnosticado muchos amigos, muchos profesionales, es porque desprestigiamos tanto la política que al final la canalización de las inquietudes sociales hoy día no tiene salida, no tiene válvula. Claro. La calle puede decir mucho el sentir, estas cosas, pero no puede armar el cuento, cómo lo salimos de ahí. Ahora, todo esto tiene precio en la economía, en la estabilidad del país. O sea, ayer miraba al mediodía el dólar pasó los 800. Y eso, quiéralo o no, va a subir el combustible, va a tener un montón de cosas que algunos... Sí, mira, efectivamente, todo este proceso evidentemente va a tener consecuencias económicas, quiéralo o no, digamos, con legítimas aspiraciones, que estamos muchos todos de acuerdo en que existen, pero efectivamente este es un proceso que va a tener consecuencias económicas. Lo más probable, y yo no quiero ser alarmista, pero lo más probable es que tengamos un grado mayor de cesantía. El crecimiento va a bajar, efectivamente, las tasas de interés para los cuales nuestros empresarios solicitan créditos también seguramente va a subir. Para endeudarse en general, lo más probable es que suban ciertas tasas de interés. Eso va a repercutir evidentemente en la economía, porque este proceso efectivamente ha generado incertidumbre. Eso es así. Por eso uno tiene que ser responsable y plantear que esta demanda social legítima, en la que estamos, yo creo que prácticamente todos de acuerdo, tiene que también tener procesos acotados, tiempos acotados, que le permita al país volver a reencauzarse. Yo lo he dicho también, yo no pretendo volver a la normalidad, yo lo que pretendo es que volvamos a tener confianza, ciertas confianza en nuestras instituciones, en la clase política, en nosotros mismos, para que tengamos una sociedad mucho mejor. Yo planteaba, si me das un segundito, fuera de cámaras también una situación que me parece que es interesante decirla. El país hace rato que tiene cierta espalda para solucionar problemas. Y ahí es donde está al de los políticos, nuestra clase política, y los gobiernos todos, desde la izquierda a la derecha, todos los gobiernos han tenido ese mismo problema. Una cierta desidia o un cierto temor, yo no sé, no lo voy a definir, por cuanto el país hace mucho rato dejó de ser un país receptor de crédito internacional. Nosotros no somos un país deudor, somos un país acreedor. Pasamos la barrera. Nosotros hace rato pasamos la barrera a los $15.000, nos transformamos incluso desde el punto de vista solo macroeconómico en un país desarrollado, y eso es así, solo desde el punto de vista macroeconómico, no el micro. Y ahí muchos me pueden decir, efectivamente, esos $15.000 está concentrado en 7 o 8 familias, lo que sea, es cierto, ya. Pero desde el punto de vista macroeconómico lo somos. El tema es que si utilizando esos mismos mecanismos, Chile hace mucho rato podría haber solucionado muchos problemas de los que tiene hoy, simplemente endeudándose. Y yo soy muy responsable cuando digo esto, porque la gran mayoría de los países desarrollados tienen nivel de deudas que superan el 35-40%. Chile tiene una del 18%. Entonces, perfectamente el país tiene margen todavía para echar mano a recursos que perfectamente puede pagar en 10, 15, 20 años. Así como, por ejemplo, en un minuto en Chile se le pagó la deuda y se rescataron a los bancos, perfectamente se pudo haber hecho eso hace mucho rato, sobre todo con esos temas que son tan apremiantes para la gente. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente el país y nuestra clase política tiene mecanismos todavía para salir de esta gran crisis. Mecanismos institucionales, mecanismos económicos, que permitirían que volvamos a restablecer un cierto grado de confianza y esta situación de crisis, que es legítima, tenga también un coto en algún minuto que vuelva a restablecer ciertas confianzas. Hay una frase que dice por ahí en el campo que el infierno es infierno porque no se acaba nunca. Ahora, ¿cómo le damos certeza a la gente que este no es el infierno que no se acaba nunca? ¿Vamos a llegar a un minuto en que vamos a dejar esto? Yo creo que es diálogo y diálogo. Analizando y viendo hoy día a la gente que es más violenta, es porque esa gente quizás nunca ha tenido, que son los jóvenes, hay que ser bien claro, los jóvenes son los más complejos. Y yo creo que falta mucho diálogo diálogo de familia, partiendo por la familia, en entender que los problemas no se resuelven con la violencia. Ya estamos claros, el golpe fue dado. Nueva constitución va a haber una agenda social. Tenemos que todos hoy día remar hacia el mismo lado, ¿ya? Y parar porque es verdad, el costo que estamos pagando es muy alto, y entender algo concreto. Los 800 pesos que vale hoy día el dólar es porque efectivamente la gente que tiene más patrimonio en Chile sacó sus fondos,
compró dólares para sacarlos fuera de Chile. Y no hay más discurso de ese. Y eso es un tema, un hecho de la causa. Vivimos de eso. Y hay algo más dramático todavía. Esos fondos, si se convirtieron a dólares, es porque salen y no se van a invertir más. Va a tener un impacto terrible, porque esa gente que antes invertía en bienes raíces, en proyectos económicos, hoy día está pensando en sacar su plata para afuera. Y hoy día ya la sacó, y no lo dije yo, eso hoy día los economistas lo están diciendo. Entendámonos, y ese es el mensaje. Los 800 pesos que llegó ayer el dólar es porque esos fondos que posiblemente iban al desarrollo de este país... Alguien los succionó y se los sacó. Salieron. Es que salieron. Bueno, conversación con Héctor Hernández y Bernardo Peliosque, que son el secretario y el presidente de la Asociación de Abogados de Linares. Los vamos a volver a invitar bastante, porque yo creo que nos hace falta ir teniendo estas miradas. Encantado, en cualquier momento a disposición. Gracias por estar con nosotros aquí en el Canal 5 de la radio. Y gracias a la comunidad. Muchas gracias.